Pues bueno, primero, buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Para pues conocimiento de todos, la llamada se está grabando. Como pues nosotros comentamos en las dinámicas de PIC, la idea es dejar como un registro de todas nuestras reuniones. Sin embargo, pues esta charla, que pues ya el doctor Santiago se presenta, pues la va a dar el doctor Santiago, residente de pediatría de la Universidad Nacional, y pues la estamos haciendo en conjunto el grupo de interés en inmunología, el grupo de interés en pediatría y la ANIR, la Asociación Nacional de Internos y Residentes. Entonces, pues te dejo la reunión y muchas gracias nuevamente. Vale, muchas gracias, Sergio. No sé si ahí me ven. Mucho gusto, mi nombre es Santiago. Efectivamente, como le dijo Sergio, ya estoy a puertas de ser pediatra y la verdad que me llena mucho de orgullo y de alegría que me hayan invitado como a esta reinauguración de lo que es el Grupo de Interés en Pediatría, además de la mano del Grupo de Interés en Inmunología que hace parte de ASEMUNAL, y ambos grupos son como los que forjaron mi pregrado básicamente. Y actualmente pues presido la Asociación Nacional de Internos y Residentes. Hemos estado intentando un poco también abrir estos espacios académicos y también involucrar un poco a los estudiantes de pregrado que pues digamos que la ANIR los ha relegado un poquito históricamente y tampoco es mucho lo que podamos ofrecerles en algunos aspectos que siempre los tienen cubiertos tanto a SEMCOL como a COME, pero digamos que es la idea de hacer estos espacios y de poder estar en contacto más cercano con ustedes. Entonces, digamos que toda la publicidad se ha hecho es como inmunodeficiencias primarias y demás, pero quiero que empecemos como a cambiar los conceptos, iniciando por decirles errores innatos de la inmunidad, que es ahora la nomenclatura que se ha establecido y se ha cogido internacionalmente. Esta charla estaba un poco guiada más hacia los estudiantes de pregrado. La idea es que sea como una clase, como un conversatorio, así que quien quiera interrumpir, tenga una pregunta, lo puede hacer, no hay ningún problema para que los conceptos queden claros. Y me honra mucho también tener algunos compañeros y ya algunos pediatras dentro de esta reunión, así que voy a ahondar en algunas cositas. Igualmente cualquier cosa que necesiten, siempre estoy disponible. Esto es de lo que vamos a hablar. Vamos a iniciar con un poco de la clasificación. Ya hablamos de cuál es la nueva nomenclatura y de cómo se viven estos errores innatos de la inmunidad. Y el grosso de la exposición es cómo abordar estos pacientes en la práctica, guiado un poco hacia la medicina general. La idea es que no se nos escapen estos pacientes y que podamos remitirlos y referirlos oportunamente, y un poco como un brochazo grande de lo que son los defectos de anticuerpos y las inmunodeficiencias combinadas y otras que son algo relevantes y como de cierta forma frecuentes. Entonces, hablando de los errores innatos de la inmunidad, si uno los mira por separado, son en realidad enfermedades bastante raras y que los estudiantes de pregrado que acaban de pasar de inmuno saben. La doctora Navarrete empieza a hablar del síndrome de IPRG y de 1 en 1 millón, y uno dice como, venga, ¿cuándo yo voy a ver esos niños? Bueno, nosotros como estudiantes de la Universidad Nacional rotamos y tenemos como el placer de rotar en el Hospital de la Misericordia, y esos niños llegan allá. Entonces tampoco va a ser tan raro que no puedan tener contacto con alguno de ellos, pero en la práctica general va a ser muy difícil que encuentren como un niño de cada defecto específico, por ejemplo. Entonces hay cosas que son niños de 8 en 10 años de seguimiento, eso sí ya es como extremadamente raro, pero si vemos la prevalencia colectiva va de 1 en 5.000 habitantes, entonces no es una cosa tan extremadamente rara. No estoy diciendo que es lo más común como la hipertensión arterial, pero necesitamos conocerlo porque si no lo conocemos se nos van a pasar por enfrente esos niños. Va a haber una predominancia principalmente en el sexo masculino, sobre todo porque estos defectos, que son defectos genéticos y que son enfermedades genéticas y que tienen su fenotipo específico, pues la mayoría está con una herencia ligada al X, y eso explica que haya una predominancia de los hombres. Básicamente lo que va a haber es que hay un desarrollo y o una función alterada del sistema inmune. Tenemos varios, que ya les voy a mencionar, varios grupos donde se viven estos errores, pero el principal y donde van a encontrar en todas las series de casos y demás son los defectos de anticuerpos, o sea, lo que se llamaba antes inmunodeficiencias humorales, o sea, problemas en los linfocitos B y en las inmunoglobulinas. Ya dependiendo de los otros, va a ser el segundo puesto ir más o menos los defectos, pues las inmunodeficiencias combinadas, a veces asociadas a síndromes o aisladas, y ya las otras que son un poco más raras, incluso como cosas rarísimas de uno en toda la humanidad, que son fenocopias, por ejemplo, que es como una paciente en Ghana por allá adulto. Eso no lo vamos a ver en esta charla. Estos son los 10 grupos que se dividen.
Entonces tenemos el primero, que son las inmunodeficiencias combinadas, que afectan a los linfocitos T y por ende va a también a afectar la función de los linfocitos B y de los anticuerpos, por eso es que se llaman combinadas, ya no se llaman celulares, porque sabemos que si se está afectando el linfocito T, también el linfocito B va a tener alterada su función. Las inmunodeficiencias combinadas, pero esta vez asociadas a síndromes, por ejemplo, el síndrome de George o algunas otras que yo les voy a nombrar los más como importantes, que tienen como sus características específicas. Grupo 3, que es el más frecuente de todos, de lejos, que es las inmunodeficiencias humorales, o ahora llamadas predominantemente de anticuerpos, y otros que son un poco más raritos, como los trastornos de irregulación inmune, defectos en los fagocitos, defectos en el complemento, defectos, bueno, etc. Uno importante acá es las fenocopias, que esas sí van a ser dadas por mutaciones somáticas, es decir, no es dentro de la línea germinal, o sea, son algunas células específicas, o por autoanticuerpos que van a simular un fenotipo de algún error innato, o sea, de una inmunodeficiencia, pero pues como tal son una inmunodeficiencia primaria o error innato de la inmunidad. Son un montón, más o menos están descritos más de 500 para 2024, que es la última actualización que hay de la nomenclatura, y miren cómo ha ido avanzando a lo largo de los años como la descripción de estos defectos. Se estima que para el 2030 van a haber entre 700 y 800, por lo que el aprenderse cada uno y sus manifestaciones específicas de cada defecto, pues va a ser imposible, pero la idea es que ustedes aprendan a reconocerlos y a guiar un poco el estudio que van a realizar. A la derecha vemos que donde hay más auge es más que todo en el grupo 4, que como ustedes pueden ver acá es como el de disregulación inmune, porque ahora que estamos viendo más allá de lo que eran clásicamente las infecciones, la predisposición a infecciones, y digamos que el que está estancado es el del complemento, que pues ya como que no hay donde más escarbarle y hasta ahí está, ahí quedó, pero pues no falta que descubramos alguna otra cosa. Pero entonces todo esto va a que recordemos cómo es que se divide nuestro sistema inmunológico. Y ahí viene la parte del grupo de interés en inmunología, que vamos a estar hablando bastante de estas cosas de básicas o de investigación, pero básicamente, grosso modo, se divide en un sistema innato, que estaría acá a la izquierda, en un sistema adaptativo a la derecha, y hay uno en la mitad que se propone que es como un sistema inmunológico entrenado, que es básicamente la respuesta innata, pero un poquito mejor o como pues mejora enhanced, como sería en inglés, que eso ya tendría que ver más que todo, digamos que ahí es donde funcionan los lisados bacterianos, etcétera. En otras charlas vamos a ver eso. Pero entonces, en cada uno de esos pedacitos del sistema inmunológico puede haber problemas y puede generar una inmunodeficiencia primaria o error innato de la inmunidad. Que en esta charla pues voy a usar los términos indistintos, pero sabemos que ya se dice es de la segunda forma. Acá tenemos entonces alteraciones en las barreras, en todo el movimiento mucociliar, etcétera. El complemento muy importante, las alteraciones en los fagocitos, también interleuquinas, sobre todo en las fenocopias, que hay autoanticuerpos contra algunas interleuquinas, activadoras o inhibidoras de las interleuquinas. Y en el sistema adaptativo ya tenemos las inmunodeficiencias combinadas que afectan al linfocito T y B, y las inmunodeficiencias humorales, que serían las que afectan exclusivamente al linfocito B o a la función de las inmunoglobulinas. Acá también recuerden que los fagocitos, células presentadoras de antígeno, pueden generar una respuesta adaptativa que puede ser tanto T dependiente como T independiente. Y eso va a ser muy importante en los defectos de anticuerpos para que lo tengan en cuenta, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la idea es hacer un cambio en el paradigma de cómo se observan las inmunodeficiencias. Y esta es como una analogía que le robé y transbiscoché de nuestra profe, la doctora Lina. Pero básicamente es que puede haber muchas presentaciones y nos quedamos siempre como en la presentación de la predisposición a las, yo creo que ustedes no están viendo mi puntero, la predisposición a las infecciones, que es como lo típico. Siempre que pensamos en inmunodeficiencias, errores innatos de la inmunidad, pensamos es un niño que se infecta y se pone muy malo y se muere por infecciones. Sin embargo, ya sabemos que todo este conjunto, digamos que es como ver un arbolito en las diferentes estaciones de un año, es el mismo árbol, pero puede tener muchas presentaciones. Sabemos que todo esto en conjunto se llama la disregulación inmune y puede pasar desde claramente la predisposición a las infecciones, pero también otras cosas como lo es la autoinmunidad, especialmente la autoinmunidad temprana, neoplasias principalmente hematológicas y la de predisposición a desarrollar alergias. Entonces, puede ser que un niño no se haya infectado nunca en su vida, pero entonces por ejemplo, tiene autoinmunidad de inicio muy temprano, linfoproliferación, una dermatitis atópica horrible que no se mejora, etcétera. En esos niños también hay que pensarlo, no solamente quedarnos en que no ha tenido las 4 otitis, etcétera, que son los signos de alarma de la Jeffrey Model que les voy a mostrar al final, pero que no tenemos que quedarnos ahí, que debemos ir un paso más allá, porque si no, se nos van a ir por enfrente todos estos niños y nunca van a llegar a donde deberían llegar, que es al inmunólogo pediatra.
Y también otra cosa importante que hace un poquito más complicado todo esto de los errores innatos de la inmunidad es que un mismo gen, por ejemplo, este que es como muy clásico, el STAT3 puede tener ganancia o pérdida de función, que es lo que significa ganancia o pérdida de función, y puede presentarse en un fenotipo bastante diferente. Entonces, podemos tener, no sé, ejemplo, una enfermedad granulomatosa crónica o algunas otras cosas, y o por otro lado, cosas menos severas, entre comillas, como una candidiasis mucocutánea crónica, que también comparte con otros defectos de ejes, etcétera, pero digamos que un mismo gen nos puede dar diversos fenotipos que unos pueden ser muy severos y otros un poco más larvados. Y también, pues, obviamente va a depender de la penetrancia y todo lo demás, pero ahí lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que no se deben casar únicamente con una presentación y hay que leer. Entre más uno lea y más conozca, es más fácil identificarlos. Ahora sí, después de todo este resumen grande, ¿cómo vamos a abordar un niño que tenga una sospecha de una inmunodeficiencia primaria o error innato de la inmunidad? Entonces, lo primero, que es la propuesta, es básicamente mirar cuál va a ser la manifestación principal, cuál es el fenotipo con el que se presenta de ese arbolito entre sus 4 estaciones, cuál es la que va a predominar. Entonces, sobre todo las infecciones, nos tenemos que preguntar qué bichos son los que están teniendo estos pacientes, si son virus, si son bacterias, si son hongos, si son gérmenes atípicos, cada cuánto le da, si son recurrentes, gravedad, de ejemplo, no es lo mismo tener una neumonía normalita por Streptococcus pneumoniae, que incluso es raro, o sea, también ustedes pónganse a pensar de la gente que conocen cuánta gente ha tenido neumonía, y entonces nos dicen como no, es que tiene que tener por lo menos 2 al año, pues digamos que es como, pero son cosas que nos ayudan y son cosas que han ido funcionando a lo largo del tiempo. Pero también es diferente tener esa neumonía del niño que se fue a su casa con la amoxicilina y estuvo feliz y contento a los 2 días, diferente al niño que resultó en la UCI intubado, con una neumonía complicada, con un derrame gigantesco, con el estafilococo comiéndoselo por todo lado, o una bacteremia por el neumococo, así incluso que estaba vacunado y demás. Entonces, eso sí nos tiene que hacer pensar sobre todo el comportamiento atípico de esas infecciones, ¿sí? Por ejemplo, no es normal que, o sea, no es usual que un niño con bronquiolitis resulte en la UCI, intubado y demás, ¿sí? La mayoría de las bronquiolitis sabemos que o se manejan ahí superambulatorio o ni siquiera se dan cuenta los papás que tuvo la bronquiolitis, solo tuvo una gripa, ¿cierto? Porque el BSR, aunque es severo, la mayoría de las infecciones no son graves y si no estaríamos repletas las UCI todo el tiempo. La duración también de esas infecciones y cómo responde al tratamiento nos puede guiar como sí, a sospechar, ¿sí? Todo esto va a ser guiado a la sospecha y ya ahorita les voy a dar como unos tips para guiarlo a ver cuál es el defecto que vamos a sospechar principalmente. Otra cosa es la respuesta a las vacunas vivas, principalmente la BCG, sobre todo problemas de la inmunidad celular. Tienen problemas, entonces siempre revisarle a los niños que tengan infecciones recurrentes y demás cómo está su BCG, que pues nosotros la ponemos en el brazo izquierdo, no falta que el niño venga de otro país donde la ponen en la derecha, bueno, X. Ustedes van a revisar que no tenga signos inflamatorios y también que no tenga diseminación a otros lados, que eso se llamaría BCGitis cuando es localizada o BCGosis cuando tiene compromiso, por ejemplo, ganglionar o sistémico que se puede diseminar ese bacilo, porque lo que estamos haciendo es ponerle un bacilo inactivado a ese niño. Y eso no la ponemos todos, digamos que por riesgo-beneficio en cuanto a la tuberculosis, pues digamos que se pone. No en todos los países se coloca, eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay algunos países que tienen algunos programas de tamización neonatal que nos podrían prevenir antes de vacunar a esos niños, pero en Colombia no los tenemos, así que todos los niños deberían tenerla. La presentación, sobre todo, también nos puede hablar, digamos, esos niños que van bien toda su vida, sus primeros 6 meses y ya empieza entonces a disminuir los anticuerpos maternos que pasaron a través de la placenta durante el embarazo y ahí es cuando empiezan a infectarse. Entonces, sobre todo, esa es la presentación de las inmunodeficiencias humorales, de los niños que venían bien hasta los 6 meses y luego empiezan infecciones sinopulmonares, etcétera, que ya les muestro adelante. Las neoplasias, no solamente linfoproliferación maligna, también vamos a tener linfoproliferación no maligna, pero en cuanto a las neoplasias malignas, principalmente la mayoría son linfomas, pero los niños pueden tener predisposición a cáncer, sobre todo también asociado a otras alteraciones genéticas con un poco de inestabilidad cromosómica y demás, y el virus de Epstein-Barr, que es como el típico de todos estos niños con inmunodeficiencias y que es el que va a generarnos más problemas, sobre todo con las infecciones crónicas y demás, pero siempre tenerlo en cuenta que estos niños van a tener mucho más riesgo de desarrollar una neoplasia, principalmente hematolinfoide, que son las más frecuentes en pediatría. La autoinmunidad, alarma, banderas rojas siempre que tengan un niño con inicio temprano o atípico, ¿sí? Sobre todo esos niños que no les cuadran los criterios que acá tenemos a la FELUS de reumatología, que entonces no le cuadran ni para lupus, pero tampoco para artritis idiopática, pero más o menos para lo otro. Esos niños
hay que echarles el ojo, deben tener su guardado y a veces son manifestaciones de enfermedades de inmunodeficiencias. O los otros que poliautoinmunidad y es como si tuvieran 3 enfermedades reumatológicas, que no es lo común. Entonces también hay que ver como ese sobrelapamiento, porque la autoinmunidad puede ser una manifestación de una inmunodeficiencia primaria. Y lo que les hablaba de la linfoproliferación no maligna, que va a ser como una parte aparte, como un cajoncito o una clasificación específica de los errores innatos. Y las alergias, sí, no vamos a decir que el niño con su rinitis normal, que simplemente se rasca la nariz y ha mejorado con el corticoide, va a tener una inmunodeficiencia. Puede tenerla, sí, pero no es lo común. Pero sí, sobre todo esos niños que tienen asma de difícil control, unas alergias terribles, dermatitis atópica, y también no solamente pensar en esto, sino también como en las manifestaciones alérgicas monogénicas o congénitas, digamos, que son mucho más difícil control. Sobre todo la severidad nos habla de que, o sea, de esos niños que ya van en step 5 y nada, que se controlan, están como con omalizumab y nada, esos niños hay que sospecharlo, pero digamos que sobre todo lo bueno es que acá como que la inmunología y la alergología van muy pegadas, entonces estos niños son más fáciles que pasen hacia acá. En cambio los otros se nos pueden pasar mientras en nuestro sistema de salud se les da control por oncomatología o reumatología y de pronto nos estamos desviando y podríamos hacerles algo un poco más oportuno. Lo otro es hacer una excelente historia clínica, como bien lo dicen las profes, hay que ser muy chismoso en la inmunología y hay que preguntar absolutamente todo. Nosotros los pediatras y los que han rotado por pediatría somos supremamente intensos con todos los antecedentes de cuánto pesó, de cuánto le midió la cabeza, hay un montón de cosas que pueden parecer que no tienen ninguna importancia o que son solo por molestar al estudiante o al interno, pero en realidad podemos sacar bastante información de esto. Entonces, sobre todo los antecedentes personales, hay algunas cosas que nos pueden guiar a defectos muy específicos, pero sí, sobre todo lo que ya hablamos en cuanto a las manifestaciones que pueden tener, pero otras cosas puntuales, por ejemplo, como el tiempo de caída de cordón, que lo normal es hasta 3 semanas, ¿sí? 3, 4 semanas, eso nos podría hablar de efectos en la función de los fagocitos, en neutropenia, adhesión leucocitaria y demás, el hecho de que el cordón se le haya caído tardíamente, cosa que también le podemos preguntar a los niños, que, digamos que eso es algo muy específico, pero también nos puede guiar a otras alteraciones que no son inmunológicas, sino, por ejemplo, hematológicas como discrasias sanguíneas. Y en cuanto a los familiares, tenemos que recordar lo que les dije. La mayoría de estos defectos, pues son defectos genéticos, pero la mayoría va a tener herencia autosómica recesiva o ligada al X. Si es autosómica recesiva, pues obviamente el hecho de tener consanguinidad, o sea, que los papás estén emparentados, hay que preguntarles, ustedes son primos, hermanos, no hay que tenerle tabú y hay que tenerlo como si fuera una pregunta completamente normal, que lo es, pero ustedes van a ir adquiriendo esa destreza en el interrogatorio de preguntarles, porque obviamente si el linaje familiar está muy cercano, la probabilidad de que esas mutaciones recesivas aparezcan o coincidan en el paciente, pues es mucho mayor. Al igual que la endogamia, que es cuando las poblaciones son menores de 500 habitantes. Eso sobre todo, o que digamos tienen como mucha limitación en la interacción con las otras comunidades. En Estados Unidos lo escriben sobre todo como en las comunidades judías, Amish y demás, pero nosotros tenemos nuestros pacientes que son los pacientes indígenas que generalmente son de una misma, sí, digamos que la comunidad ha nacido de nada más 8 familias, son muy pequeñas y hay bastante interrelación entre esas líneas familiares. Entonces hay que tener en cuenta que ahí puede aparecer una de estas alteraciones autosómicas recesivas. Otra cosa, muertes tempranas, sobre todo en la línea materna, los hombres, nos puede alertar de efectos ligados al X, entonces preguntarle si ha tenido primitos, hermanitos, algún otro familiar que haya fallecido tempranamente por infecciones o porque alguna otra cosa y no se sepa por qué, y sobre todo también los antecedentes de disregulación inmune, porque hay algunas de estas mutaciones que digamos pueden ser un poco más larvadas en los portadores, entonces los padres y justo se juntan los dos y en el niño es una manifestación mucho más grave, pero entonces preguntar por neoplasias, enfermedades reumatológicas, alergias de difícil control, etcétera, predisposición a infecciones, todo lo de disregulación inmune que ya aprendimos. Y obviamente el tener un hermano o un familiar cercano con un diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria, pues también nos tiene que prender la alerta. Lo siguiente es, bueno, digamos que acá nos puede guiar un poco también cuál es el tipo de germen para guiarnos hacia los defectos específicos. Entonces, gérmenes oportunistas, el VIH obviamente también tenemos que pensarlo como una causa de inmunodeficiencia secundaria, pero digamos que es también un poco
más raro en pediatría, sobre todo por las tamizaciones antenatales y toda la parte de la profilaxis neonatal. Entonces en estos niños pues obviamente hay que descartarles VIH y otras inmunodeficiencias secundarias, pero si eso una vez está descartado, tenemos que pensar principalmente con gérmenes oportunistas en inmunodeficiencias combinadas, micobacterias, que es más que todo efectos de STAT3 o alteraciones del eje de interleuquina 12, entonces sobre todo la tuberculosis o también algunas inmunodeficiencias combinadas, especialmente en inmunodeficiencia combinada severa. Las otras, sí, gérmenes encapsulados, entonces eso nos tiene que hacer siempre pensar por su cápsula de polisacáridos, entonces no hay una buena respuesta dependiente de los linfocitos B, inmunodeficiencia humoral, ¿listo? Meningococo es muy típico, dependiendo, pues digamos que los defectos del complemento, dependiendo de dónde esté en la cascada, si es muy temprano o muy abajo en la cascada, ya más cerca al complejo de ataque membrana, pues va a tener unas manifestaciones distintas, pero sobre todo van a tener una predisposición para el meningococo, entonces siempre que vean un niño con meningococo hay que hacerle estudios del complemento. ¿Listo? Otros niños pueden tener manifestaciones un poco más de autoinmunidad cuando tienen defectos del complemento. La candidiasis, lo que les decía, síndrome de Pere-IgE, STAT1 y demás, que nos tiene que hablar de candidiasis mucocutánea crónica, entonces preguntarle a los papás siempre es que si le sale el algodoncillo, si tiene lesiones en la piel, si tiene hongos que no se le quitan fácil en las uñas y demás. ¿Listo? Y también otras que ya son un poco más de la inmunidad no adaptativa, sino innata, que sería como encefalitis por algunos virus de la familia herpes, que ya es más relacionado con efectos de los toll-like receptors. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Con eso se pueden ir guiando, con eso pueden irlo sospechando. La idea no es que, ay, no, ya tengo el defecto específico a punta de clínica. Es muy difícil. En realidad, el diagnóstico tan específico se hace principalmente con el panel genético, pero uno puede tener una aproximación bastante buena y además que uno puede iniciar el tratamiento tempranamente dependiendo de la sospecha que tenga. Lo otro que hay que ver es qué clínica tiene asociada. Entonces, muchos de esos niños pueden cursar con falla de Medro, con alteraciones gastrointestinales, principalmente los patógenos como la Yardia nos tienen que hacer pensar en defectos de los anticuerpos, los hongos, ya características sindrómicas como por ejemplo alteraciones de la línea media, en un síndrome de George para pensar en una inmunodeficiencia combinada o algunas otras alteraciones, ¿sí? Como sobre todo de agenesia tímica y demás. Manifestaciones, sobre todo el eczema es muy de disregulación inmune, esas dermatitis atópicas severas, o preguntarle también, ¿sí? De los granulomas o abscesos profundos, infecciones cutáneas profundas, preguntarle a los papás si le salen nacidos, si tiene abscesos profundos, si es muy difícil que le salen las heridas, si le pica un mosquito y entonces se le vuelve horrible. Sí, todos los papás dicen que les hace una roncha terrible, pero pues que le muestren una fotico y de verdad hay niños con algunas infecciones ya crónicas y demás que pueden hacer unas reacciones severas a esas picaduras. Esto también, entonces, dependiendo de cuál va a ser la manifestación, nos podemos guiar. Principalmente esto que puede ser un poco que uno queda como que hay que apoyarse con dermatología, principalmente alteraciones de la melanina y del melanosoma pueden tener alteraciones en cuanto a la respuesta a las infecciones, entonces todo esto que tiene que ver con displasias ectodérmicas, entonces se pueden ver alteraciones en los dientes, entonces defectos en Nemo, por ejemplo, que tienen los dientecitos como si fueran un tiburón, o los cabellos en las hemofagocitosis y demás, y en otros como el XLP. Que tienen los cabellitos claritos, ¿sí? Principalmente estos que son como los de cabellos plateados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no me va a tener mucho, pero lo importante es que ustedes, si algo les llama la atención, busquen y por ahí pueden guiarse un poco para el estudio. Y finalmente, ¿cuáles son los paraclínicos que le vamos a solicitar? Creo que hasta acá es como lo suficiente para que uno pueda al menos guiar y decir, bueno, el defecto va a estar hacia los anticuerpos, hacia la parte combinada, o esto sí me suena más como una cosa del sistema inmuninato, del complemento, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que pedir es un hemograma. El hemograma no se le niega absolutamente a nadie y nos da bastante información, sobre todo los pacientes, sí, el conteo de los linfocitos, pacientes con linfopenia pueden, sobre todo en las inmunodeficiencias combinadas o en las inmunodeficiencias combinadas severas, que puede ser una linfopenia muy importante, neutropenia, ya en la cuestión, sí, pues existe la neutropenia congénita, pero defectos de los fagocitos, entonces suelen cruzar con neutropenia. Otros pueden cursar con leucocitosis marcadas, principalmente en la deficiencia de adhesión leucocitaria, porque esos leucocitos que ruedan y ruedan y ruedan y no se pueden adherir a las paredes del endotelio para migrar, pues van a seguir estando ahí
los llama la médula ósea, salen a la sangre y siguen y siguen y siguen y nunca van a llegar a los tejidos. O ya otros síndromes más específicos como el síndrome de Wiskott-Aldrich, que la trombocitopenia es, digamos, una de sus características más marcadas, y sobre todo los volúmenes plaquetarios, que quiero que también piensen cuándo fue la última vez que vieron el volumen plaquetario en un hemograma. ¿Sí? Uno siempre ve, la hemoglobina, los leucocitos, pero el volumen de las plaquetas, Entonces, estos niños, sobre todo, pues hombres que estés ligado a X, entonces con unas microplaquetas, que ya les voy a mostrar un poquito más adelante algo de la fisiopatología, eso también nos tiene que hacer sospecharlo. Por ejemplo, unas plaquetas menor de 7 femtolitros, hay que sospecharlo, ya menor de 5 es el diagnóstico. Lo otro es la radiografía de tórax, que nos puede dar alguna información, sobre todo en los recién nacidos, que pueden tener agenesia tímica en los síndromes, por ejemplo, en el síndrome de George, pero pues que esa utilidad puede ser un poco variable porque finalmente por la misma radiación el timo puede disminuir de tamaño. No solo es radiografía, pues digamos que es más difícil ver las bronquiectasias, que son muy típicas de los defectos de anticuerpos. Pero pues también podríamos guiarnos un poco más, ¿sí? Ver la enfermedad intersticial o la enfermedad pulmonar crónica para solicitar estudios más avanzados en apoyo de pediatría o de neumología para los compañeros pediatras, y otros que ya va a ser dependiendo de los cultivos, las serologías, el Epstein-Barr siempre tenerlo en cuenta, sobre todo en los estados de linfoproliferación, algunos más específicos, como incluso que son muy baratos, ¿sí? Como la vitamina B12, por ejemplo, tenerla siempre en cuenta, y los ecocardiogramas para ver defectos de línea media, algunas asociaciones de cardiopatías congénitas con estos síndromes de inmunodeficiencia. Hasta ahí creo que es lo que debería saber el médico general, poderlo guiar, y ya vamos a ver cómo vamos a interpretar o vamos a interconectar toda esta cosa y un montón de carreta que he dicho hasta el momento. Entonces, vamos a empezar con los anticuerpos, con la predisposición, ¿qué? Con las alteraciones predominantemente de anticuerpos, que son las inmunodeficiencias humorales. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir poniendo en el chat o levanta la manita, y si no, continuamos. Listo, yo creo que seguimos. Ya casi vamos a acabar. Esto es muy rápido, pero la idea es que ustedes lo tengan ahí. Sobre todo el que necesite las diapositivas, con gusto se las paso. A mí me gusta hacerlas como una especie de flashcard para que puedan revisarlas fácilmente. Entonces, lo típico de estos niños van a ser las infecciones sinopulmonares, neumonías, otitis, mastoiditis, toda la parte pulmonar y pues respiratoria alta también. Sobre todo esas infecciones crónicas y esa inflamación persistente va a generar bronquiectasias, que es básicamente que el bronquio se vuelve así grandote, grandote, se vuelve un reservorio de bacterias que va a ser mucho más difícil eliminar las infecciones. Principalmente los bichos que nos tienen que hacer sospechar de un déficit de anticuerpos o, bueno, alteración humoral, va a ser los encapsulados, principalmente porque las cápsulas de estos gérmenes son hechas de polisacáridos, y recuerden que la respuesta de polisacáridos es T independiente. Entonces, los linfocitos B son los que van a responder a los polisacáridos, y si el linfocito B no está o no funciona bien, porque es que podemos tener defectos tanto cuantitativos como de función, tanto del linfocito como de las inmunoglobulinas, pues entonces no vamos a poder responder bien a esto. La diarrea, sobre todo tracto gastrointestinal, Giardia es también de los que nos tienen que hacer pensar en algo, principalmente como en deficiencia de IgA, pero siempre, siempre, siempre en esos niños que tienen clínica de diarrea crónica, que bueno, también lo vamos a ver más adelante, pueden tener pérdida de esas inmunoglobulinas, que son proteínas, en enteropatías perdedoras de proteínas, pueden salirse las inmunoglobulinas por ahí y también generarle alteraciones gastrointestinales sobrelapadas con su diarrea crónica o típica de su enfermedad. La edad de presentación, lo que les decía, recuerden el paso trasplacentario de anticuerpos maternos, va a ser en los mayores de 6 meses principalmente, o sea, lactantes un poco más grandecitos, va a ser muy raro en niños más pequeños porque las inmunoglobulinas maternas van a suplir esa función y van a evitar que esos niños se infecten. Es difícil hacer los diagnósticos tan tempranos porque la maduración de todo este sistema de los linfocitos B va a ir hasta los 4 años. Entonces tenemos acá una cosa que es la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, que es que básicamente hay un retraso en esa producción de la inmunoglobulina G y que puede ser normal con niños que tienen hipogamaglobulinemia, o sea, al laboratorio no les mide las inmunoglobulinas si están bajas, pero son niños que tienen infecciones leves y que finalmente pues no van a tener una cosa gravísima si no es el niño que resultó en UCI inundado y comido por el neumococo por todo lado, no, sino que el niño de la gripita y demás, que uno le mide las inmunoglobulinas si están bajitas. A los 4 años
la idea es que se normalicen y este es un diagnóstico de exclusión. Entonces, ese solo es para que lo tengan en cuenta por si hay un niño lactante y uno le busca y el niño está feliz de su vida simplemente con gripas y uno cree y le preocupa y le afana, pues puede ser simplemente que es lo normal de la maduración de su sistema inmunológico. El déficit selectivo de IgA es la inmunodeficiencia más común de lejos, incluso hay muchas veces que se diagnostica incidentalmente porque las manifestaciones pueden ser muy leves, principalmente infecciones mucosas y sinopulmonares leves que pueden pasar desapercibidas y es cuando se hace un control que uno dice, ay, vea, tiene la IgA bajita. Tiene que hacerse únicamente el compromiso, determinarse únicamente el compromiso de la inmunoglobulina A, menos 2 desviaciones estándares, por lo menos en 2 determinaciones, pero también puede tener asociación con algunos síndromes, sobre todo los niños con síndrome de Down suelen tener déficit de IgA. Y sobre todo, una de las cosas que nos tiene que hacer pensar es anafilaxia a las transfusiones, porque entonces hay veces que se cuela por ahí la IgA y entonces genera la reacción porque la reconoce como extraña porque no tienen IgA los niños propios, entonces puede generar anafilaxia. Y también los predispone a otras enfermedades como la enfermedad celíaca y otras enfermedades autoinmunes. Básicamente el tratamiento es el seguimiento en los niños con enfermedades graves, la profilaxis para las infecciones. Hay otras, perdón. Otra, por ejemplo, que es la agamoglobulinemia ligada al X, que es por un defecto acá en la formación de los linfocitos B. Entonces, en sus precursores, en el prelinfocito B, va a estar acá la quinasa de Bruton, la BTK, y esa enzima está deficiente y no permite el paso de estos estadios hacia un linfocito B maduro y finalmente una célula plasmática, por lo que no va a haber producción de ninguna de las inmunoglobulinas, por eso se llama agamaglobulinemia. Una de las cosas particulares es que esos niños, cuando ustedes los miran, no tienen desarrollo de los órganos linfoides secundarios, como por ejemplo las amígdalas. Entonces, un niño, hombre, porque esto es ligado al X, que no tenga amígdalas y que tenga infecciones frecuentes, pues hay que pensarla y digamos que se puede diagnosticar en el consultorio viéndole la garganta al niño. Obviamente hay que hacerle sus niveles de inmunoglobulinas, hacerle las poblaciones linfocitarias y ver que no tenga linfocitos B. Pero básicamente eso lo puede hacer un médico general, un estudiante, un pediatra, sí lo puede hacer y no necesita de laboratorios. Un poco más adelante, cuando el defecto ya se va un poco más periférico, aparece la inmunodeficiencia como un variable que es un poco rara en los niños, sobre todo es más de adolescentes y adultos, es casi que de las únicas inmunodeficiencias que los internistas ven, y ya sí, digamos que puede tener agama o hipogamaglobulinemia, generalmente el compromiso es únicamente la IgG, o puede tener IgA, IgM comprometida o normales, y sobre todo un poco más grandecitos y pueden tener más que todo manifestaciones autoinmunes, principalmente anemia hemolítica y trombocitopenia, y los predisponen bastante a neoplasias hematológicas, principalmente linfomas de células B. El abordaje de los defectos de anticuerpo, entonces obviamente vamos a tomar las inmunoglobulinas, recordemos que hay 5 tipos, la A, la G, la M, la E y la D, pero en este caso, y eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta, la inmunoglobulina D únicamente se solicita cuando uno sospecha un defecto específico que se llama deficiencia de inmunoglobulina D, perdón, síndrome de hiperigea, ahí quedó mal, que es una enfermedad autoinflamatoria, de resto no tiene ninguna utilidad, entonces por favor no pedirla, se demora bastante, la glosan y demás, pero con digamos que este crónico, como lo pueden poner como acme o game o como quieran, game, con esas son suficientes. Si uno ve que están normales y demás, si uno sigue con la sospecha de un déficit de anticuerpos, podría incluso pedir las subclases de IgG, porque puede uno tener deficiencias de las subclases específicas. Recuerden que tenemos de la IgG1 a la IgG4. Y otras específicas ya un poco nos pueden guiar a algunos trastornos, como por ejemplo la inmunoglobulina elevada, hacia el síndrome de Job, que es el síndrome de hiper-IgE, pero también hay que tener cuidado con esa interpretación. Los valores normales varían dependiendo de la edad, tienen que buscar las tablas y demás, no son los mismos valores de adultos que son los que generalmente reportan los laboratorios, entonces uno puede creer que están disminuidas o elevadas falsamente porque está fuera de los rangos que no son para la edad de ese niño, pero con eso nos podemos guiar bastante. ¿Listo? Sobre todo, principalmente, si uno tiene una hipo o una gamaglobulinemia, el tratamiento va a ser la reposición con inmunoglobulina.
Ya en niños como con hipogamaglobulinemia o agamaglobulinemia muy marcada y que tienen otras manifestaciones, también tenemos que pensar en inmunodeficiencias combinadas que ya comprometan a los linfocitos B de manera marcada. Y la otra opción, que esta sí ya es un poco más difícil, que sí la podríamos pedir como pediatras, no tanto como médicos generales, es la respuesta vacunal. Entonces, dependiendo del defecto que supongamos o que estemos sospechando, pues vamos a mirar lo que yo les decía. Recuerden que están las respuestas T dependiente, que es a los antígenos proteicos. Principalmente ahí usamos los toxoides, principalmente de la triple viral o de la DTP, y la T independiente, que es de los polisacáridos. Entonces lo que hacemos es vacunar, hacer una medición prevacunal de cuál es la respuesta a los serotipos de neumococo, luego vacunamos a ese niño con los 23 serotipos y miramos a cuáles hizo alguna respuesta. Entonces, esos valores van a variar también dependiendo de la edad, pero si uno ve que la respuesta está muy comprometida, pues entonces ya uno puede hacer el diagnóstico, por ejemplo, de una deficiencia específica de polisacáridos, etc. Y otro que es la isomaglutinina, que esa ya es dependiendo del grupo, pues como los anticuerpos que se hacen naturalmente hacia los antígenos del grupo ABO, pero no son muy usadas en nuestro país. Y tener en cuenta siempre las causas de hipogamaglobulinemia secundaria, que principalmente en nuestro medio son las quemaduras, pérdida de todas las inmunoglobulinas y proteínas a través de la piel quemada, algunos fármacos y otras como la pérdida a través del intestino, como en enteropatías perdedoras de proteínas, o por ejemplo también en síndrome nefrótico, los niños que ya sea que tengan un síndrome nefrótico idiopático o secundario a alguna otra cosa, o glomerulopatías complejas, también pueden perder las inmunoglobulinas por el riñoncito y puede que requieran incluso reposición de inmunoglobulina. Niños sobre todo con alteraciones reumatológicas, niñas con lupus, otras alteraciones neurológicas, somatológicas. En los adultos también lo describen como sobre todo en el EPOC y pues también niños con fibrosis quística que puede ser tanto gastrointestinal como a través del pulmón. Y a la derecha tenemos las miles de causas de enteropatía perdedora de proteínas o de algunas otras causas que nos generen un gasto excesivo o hipoproteinemia. En nuestro medio hay que tener muy en cuenta la desnutrición. Si uno no tiene para hacer proteínas como la albúmina y demás, tampoco va a tener para hacer proteínas como las inmunoglobulinas. Entonces, la hipogamaglobulinemia secundaria a la desnutrición en Colombia tiene que ser algo que ustedes siempre, siempre, siempre piensen. Y este es un cuadrito, cortesía de la doctora Monge, pediatra del Hospital de la Misericordia, que nos habla de cómo es el comportamiento de los laboratorios y qué defecto podemos sospechar. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta y le echen una revisada, es básicamente lo que hemos ido hablando. Pero entonces, por ejemplo, cuando uno tiene la cuantificación normal de las inmunoglobulinas, pero la respuesta ya nos habla de algo disminuido y que los linfocitos B son normales, pues entonces uno podría decir que es una deficiencia específica de anticuerpos, por ejemplo, la de polisacáridos, etcétera. ¿Listo? Y ya ese era como el grande, ya que son las más frecuentes, las inmunodeficiencias humorales. Ahora ya es una cosa súper corta de inmunodeficiencias combinadas y de efectos de fagocitos. Entonces, las inmunodeficiencias combinadas van a tener mayor predisposición a infección por gérmenes intracelulares, como lo son los virus, como el citomegalovirus y el Epstein-Barr, que van a ser como los predominantes en todo esto de inmunodeficiencias primarias. Bacterias, pero no encapsuladas, también pueden tener compromiso por encapsulados, pero las clásicas son las micobacterias o los oportunistas como el Cryptosporidium, hongos como la cándida y otros oportunistas como el Pneumocystis jirovecii, sobre todo en inmunodeficiencia combinada severa. ¿Cómo los vamos a abordar? Entonces, aparte del hemograma, donde vamos a ver si tiene linfopenia, por ejemplo, pues es diferente uno tener linfopenia de todos los compartimientos o de unos específicos. Entonces, lo que hacemos es medir los linfocitos específicamente. Esto es para que también lo tengan a la mano, sobre todo los compañeros pediatras, para es que cuáles que, digamos, cada uno tiene su nomenclatura y uno no se acuerda. Entonces, ¿cuáles de los que tengo que pedir? Estos. Los CD3, que son los linfocitos T totales, los CD4, que son los helper, CD8, que son los citotóxicos, CD19-20, que son los linfocitos B, 1656, los NK. Esa es la citometría de flujo de linfocitos que uno pide y con eso uno puede ver. Linfopenia C4 severa, entonces ya vamos a ver que puede estar por alteraciones del desarrollo del timo y entonces no hay timo donde se generen los linfocitos T y hay niños sin linfocitos T. Y ya, y eso se llama un SCID, ¿listo? Combinada severa. Pero bueno, eso ya es muy raro y demás, pero ya los vamos a ver. Dependiendo de eso, también nos vamos a guiar a cuáles van a ser las manifestaciones. ¿Listo?
Y otros que ya son mucho más específicos, por ejemplo, los doble negativos, que no se piden de rutina, pero que nos pueden guiar a desórdenes autoinflamatorios, como el síndrome autoinflamatorio linfoproliferativo o ALPS. Y otros ya dependiendo de lo que uno sospeche. Entonces, por ejemplo, la linfoproliferación, que es así, no la van a pedir ni la van a interpretar, sino los inmunólogos, pero lo que hace es uno poner a los linfocitos a que se reproduzcan, a que hagan mitosis con un estímulo que es el PHA, y uno ve cómo responde respecto a un control. Estos son otros importantes que van a tener mayor relevancia. Yo creo que de pronto han escuchado la noticia, eso ya fue casi como unos 4 meses del primer niño con síndrome de niño burbuja diagnosticado con el tamizaje neonatal. Entonces, uno puede hacer tamización neonatal. Yo creo que también de esto se va a hablar en próximas charlas de lo que es la formación de las inmunoglobulinas y la recombinación de los receptores del linfocito T y del linfocito B, que serían las cadenas kappa. Entonces, cuando ese ADN se recombina y demás y hace sus inmunoglobulinas y cambia el isotipo o se recombina el receptor de los linfocitos T, ese ADN que sobra forma un circulito que se llama un círculo de excisión y eso se bota y uno lo puede medir en la sangre. Entonces, los niños que tengan eso bajito o no tienen linfocitos B, por ejemplo, en un Bruton, que sería la gamoglobulinemia ligada al X, o en un SCID, que es la combinada severa, entonces no tienen TREX ni CREX. Entonces, uno puede hacer esa medición en la sangre de talón y demás, y puede pescarse a esos niños que tengan alteraciones en el desarrollo de los linfocitos T o de los linfocitos B y tener algunas consideraciones con esos niños. Por ejemplo, un ejemplo en Colombia sería no vacunarlo con la BCG. Si le salió positivo, no le ponga la BCG hasta que le descartemos todo. Y así evitamos que luego resulte con todo el bacilo regado por todo el cuerpo. Y ya las otras, que son, pues, digamos, las típicas respuestas cutáneas que casi no se usan, se puede usar con cándida o la más conocida, que es la PPD, la de la tuberculosis, pero pues su utilidad depende, es muy específica para algunos defectos. Les traigo la inmunodeficiencia combinada severa, que definitivamente es la urgencia inmunológica, pero es muy rara. Por ejemplo, en unos estudios que hemos hecho en el OMI, 10 años han salido 8 pacientes, ¿listo? Y sobre todo, todos se mueren por la diseminación de la BCG. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que sospecharlo en los niños, pero pues es para que lo conozcan. Si ustedes no lo conocen, se les va a pasar. Entonces, simplemente es para que sepan que existe. Y este es lo que le llaman el síndrome del niño burbuja, y es básicamente que estos niños tienen un defecto en la formación del timo o en la función de las células T. A veces puede comprometer, dependiendo del defecto, las células B, las NK, ambas o ninguna, pero lo importante es que sus células T no funcionan. Entonces van a tener infecciones graves, muy tempranas, por gérmenes oportunistas, muy difíciles de tratar, y son niños que básicamente su expectativa de vida es muy bajita. El tratamiento en muchas de las inmunodeficiencias, el tratamiento curativo va a ser el trasplante, pero en SCID definitivamente el único tratamiento que no sea de mantenimiento y que lo único que los puede curar es el trasplante de células hematopoyéticas. Esto es un ejemplo, digamos, en los escenarios ideales en donde se acercan un poco los países desarrollados, donde el niño nace, se le hace un diagnóstico perinatal con la tamización y alrededor de los 3 meses y medio se le hace el trasplante con un 100% de niños trasplantados y más del 90% va a sobrevivir. Sin embargo, nosotros estamos en este escenario donde no tenemos ninguna tamización, donde se les pone la vacunación con células vivas, por ejemplo la BCG o incluso rotavirus. Entonces los niños resultan inundados porque no tienen linfocitos que los defiendan. Luego, mientras todo el diagnóstico, mientras lo de inmunología, si es que lo ve alguna vez, mientras llega a pediatría desde el BOPES, pues entonces ya esos son niños grandes, lactantes, que han venido súper infectados, llevados, y ni siquiera un cuarto de sus pacientes va a llegar a trasplante o llegan muy mal al trasplante y más de la mitad se va a morir. Eso es lo que pasa en nuestro país. Entonces, por eso es que lo traigo acá, porque van a decir, ay, no, pero esa cosa tan rara, yo cuando voy a ver un defecto de ADA2, yo no sé qué. No, pues lo importante es que lo sospechen y entonces uno diga, al menos uno dice, uy, espere, este niño con consanguinidad ha tenido un montón de infecciones, nació en comunidad indígena, súper endogámico y mírelo, será que tiene efectos, malformaciones, ¿sí? Niño, estoy describiendo materno infantil, allá está ahorita acostado en su camita y no tiene la BCG porque no se la pusieron. ¿Será que se la ponemos o no? Al menos hacerse esa pregunta y decir como, ¿será que le podemos ayudar a ese niño? Al menos evitándole que se lo coma el BCG, no sé, pero tienen que conocerlo.
Y ya las inmunodeficiencias combinadas asociadas a síndromes, los más frecuentes. DiGeorge, que es como el típico, va a tener alteraciones de la línea media, entonces hay que buscarle todo. Tienen su fenotipo clásico con la implantación de las orejas bajas, un poco la nariz bulbosa, labio, paladar hendido, defectos de línea media, puente nasal plano. Y lo más importante es que tienen cardiopatías conotroncales, principalmente la coartación de aorta. Entonces, siempre que vean un niño con coartación de aorta y tiene el calcio bajito, porque entonces también en línea media están las paratiroides, entonces pueden tener hipocalcemia. Entonces, siempre pensarlo, un niño con coartación de aorta, ¿será que tiene un DiGeorge? Y si tiene un DiGeorge, ¿será que tiene una inmunodeficiencia? Que principalmente son combinadas, pero también pueden hacer un fenotipo muy similar a una combinada severa y estos niños requerían trasplante de timo, por ejemplo, o otros medicamentos como timoglobulina y demás. El diagnóstico se hace con el FISH o con microarreglos y es básicamente detectar la lesión en el cromosoma 22 en su brazo largo en la porción 11.2. En estos niños también pues, pueden tener infecciones severas y demás. Todo va a depender del grado del compromiso del desarrollo del timo. Pueden ir desde la genesia tímica completa o niños que no tienen inmunodeficiencia. El otro es el WAS, que es el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es una actinopatía y uno pensaría que uno no podría enfermarse de lactina y todo lo que ha visto de lactina, tropimiosina y demás, pues sí, eso también puede estar dañado y lo que va a tener es un problema en el transporte intracelular y en la formación de las estructuras celulares como son los podocitos o los pedúnculos de los fagocitos. Entonces, básicamente, esta proteína se daña, la WASP-P, que sería la quinasa del WAS, no puede fosforilarla, entonces no pueden hacer esos pelitos con los que van a atrapar o no pueden moverse los leucocitos a través y hacer su transmigración y demás. Entonces va a tener una inmunodeficiencia por ese lado celular, pero también, digamos que lo típico que acá, esto es lo de los leucocitos, pero acá tenemos el megacariocito, entonces lo clásico es que el megacariocito saca sus plaquetas haciendo unas prolongaciones de su membrana, pero como la actina está fallando, entonces las plaquetas van a ser muy chiquitas, entonces uno va a tener trombocitopenia con microplaquetas, y era lo que les decía, de un volumen plaquetario medio menor de 5, más todo lo demás. Los neutrófilos entonces tampoco van a poder hacer ni su transmigración, ni su diabetes, ni sacar sus nets, entonces todo en realidad está alterado y pues van a tener un compromiso global de todas las cosas de la inmunidad. Los linfocitos B entonces también no van a tener el estímulo ni la presentación de los antígenos, entonces puede tener hipogammaglobulinemia, demás. También va a afectar a las células natural killer, linfocitos T, todo. ¿Listo? Y ya para finalizar, los defectos de los fagocitos que pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos. Entonces, cualitativos, que el leucocito está, pero no funciona. Entonces, puede que no se adhiera. Entonces, lo que yo les decía, niños con leucocitosis, un montón. Si uno, ¿será que es una leucemia porque no está infectado ni nada y ese chino con un montón de leucocitos? Es que simplemente no se pueden pegar y migrar. Entonces, es problemas de la adhesión leucocitaria. Entonces, el niño que se le cayó el cordón umbilical súper tarde. La enfermedad granulomatosa crónica, que ya se las muestro, o cuantitativas como la neutropenia congénita. ¿Listo? Estos niños, para sospechar como efectos de los fagocitos, principalmente también infecciones pulmonares, pero sobre todo neumonías complicadas y abscesos profundos, adenitis, abscesos que no curan, entonces que el nacido que no le pasa al niño lo pica un bicho, entonces le hace una cosa horrorosa, un absceso gigante, principalmente son infecciones cutáneas. La enfermedad granulomatosa crónica, que es la más típica y la más, como la más probabilidad que van a tener de ver, es un desorden ligado a X o también puede tener una herencia autosómica recesiva, pero la mayoría es ligada al X, entonces siempre van a ser pacientes varones. Y lo que hay es un defecto en la DHR, que lo que hace es todo el complejo de DNA de pH oxidasa y va a dañar a los patógenos que se fagocitaron para luego presentarlos. Y hay un examen específico que se llama el estallido respiratorio. Entonces uno mira, estimula esos fagocitos y mira respecto a un control si es que está el estallido o no. Principalmente van a tener infecciones por catalasa positivos, principalmente Staphylococcus aureus, pero también por otros como Aspergillus o Salmonella, también muy importante Salmonella, osteomielitis por Salmonella, entonces siempre hay que pensar en granulomatosa crónica, micobacterias, principalmente la micobacteria de la vacuna de la BCG, y como lo dice su nombre, pues la formación de granulomas a lo largo del cuerpo con una información granulomatosa que se observa en la biopsia, abscesos recurrentes y también pueden tener mayor riesgo de autoinmunidad en toda esta parte de la de la disregulación inmunológica y principalmente sus manifestaciones son como una enfermedad intestinal crónica like.
Ya lo último, que es del complemento, que digamos que no va a tener, está dentro de las inmunodeficiencias, pero pues no van a tener predisposición a infecciones, por ejemplo. Entonces es defectos en C1Q inhibidor y entonces va a generarse una activación del complemento y genera angioedema. Angioedema en todas las partes, pero son abones gigantes que incluso pueden ser detonados por procedimientos como procedimientos de odontología o niños que uno los intuba, no pudo y ya la segunda, la vía aérea está completamente colapsada porque se va a inflamar absolutamente todo. Hay veces que pueden debutar únicamente con dolor abdominal porque hay inflamación a nivel del tracto gastrointestinal y entonces son esos niños que dejan como dolor funcional o que es un síndrome de maladaptación, bueno, toda esta parte de somatización y finalmente entonces uno ya empieza a chismosear y no es que el papá también o los tíos se hinchan cada vez, les da la loquera y se hinchan de una vez y algunos le dijeron que tenía alguna cosa de angioedema hereditario, etcétera. Estos niños no van a responder ni a adrenalina ni a antihistamínicos porque no es mediado por histamina este angioedema y el tratamiento básicamente es más guiado hacia el inhibidor de C1, por ejemplo, a la bradicinina, análogos de bradicinina, etcétera. Pero pues esto ya son como cosas mucho más específicas y más raras. Pero lo traigo es para que ustedes sepan, para que vean que no todo es que hay predisposición a infecciones y entonces si el niño no se infecta no tiene una inmunodeficiencia. Lo que les decía, ¿cómo se estudia la explosión respiratoria, que es de HR? El complemento uno puede examinar diferentes, las vías, la clásica CH50, la alternativa AH50 o específico como el inhibidor de C1 en el angioedema hereditario y otros ejes ya más específicos como el eje interleuquina 12 y de interferón gamma para la susceptibilidad mendeliana a micobacterias, pero eso ya es un poco más específico, pero es para que lo tengan en cuenta los compañeros pediatras. Y ya dependiendo del defecto específico, uno puede cuantificar ya sea las enzimas o etcétera, o los derivados, por ejemplo, la WASP en el WAS, la brutonquinasa en la gamma-glulinemia del GAL-X, algunos casos de deficiencia de ADA en los SCID, o ya dependiendo de cuál va a ser el defecto. Pero principalmente todos estos niños van a irse a panel genético, ya uno puede tener el diagnóstico específico. El tratamiento en general va a depender obviamente del defecto, pero principalmente tenemos que ver si tenemos que cubrirle profilaxis. Entonces, para los niños con inmunodeficiencias humorales, principalmente antibiótica, para gérmenes encapsulados, amoxicilina, pues, las combinadas, entonces también hay que cubrirles, por ejemplo, para hongos y para virus. Pero si recibe inmunoglobulina, entonces para herpes de pronto no se le hace tanta profilaxis porque hay inmunoglobulina muy prevalente en los viales de inmunoglobulina contra herpes, entonces no la necesitan, ¿sí? Suplirles las inmunoglobulinas, sobre todo pues a los que tienen gamma o hipogamaglobulinemia. Hay otros defectos que se les puede hacer la suplencia de la enzima específica de la que tienen deficiencia. Los que están muy prendidos y con mucha autoinmunidad, entonces sería como contraintuitivo decir uno como no, pues yo tengo un niño con una inmunodeficiencia, ¿cómo le va a poner corticoide para inmunosuprimirlo? ¿Sí? No, pero es que puede ser por autoinmunidad y entonces está súper prendido el sistema inmunológico, entonces lo que necesitamos es inmunomodularlo, entonces ya no tenemos que hacerle suplencia, sino con dosis más altas para inmunomodulación, etcétera, de inmunoglobulina, por ejemplo. Si los niños presentan BCG-osis, definitivamente van a requerir antituberculosos. Niños con sospecha de SCID, hay que iniciarles el tetra conjugado de una vez. Les va peor con el biconjugado. Hay que tener en cuenta que pueden tener reacciones a las vacunas vivas. Entonces, pues la BCG se la ponemos a todos los recién nacidos. Esa ya no se salvaron, pero por ejemplo, otros niños, entonces a ver si lo podemos como diferir un poco la del rotavirus, etcétera. Las vacunas de los 12 años, ¿sí? Las inactivadas. Y, por ejemplo, en SCID, la lactancia materna puede estar una contraindicación en el sentido de que puede haber transmisión constante del citomegalovirus, entonces también hay que decir cómo será que le sigue dando leche materna o no. Y definitivamente el tratamiento curativo pues va a ser o trasplante de timo en los niños que tienen agenesia tímica como el de George, pero en la mayoría el trasplante de células hematopoyéticas. Ya acabo. Esto es lo que me interesa que se lleven a la casa, que es un grupo bastante diverso, como lo vimos, son completamente diferentes unas de las otras, incluso un mismo gen puede tener dos fenotipos muy distintos y que cada vez va aumentando la detección de estos defectos. Lo importante es tener esa organización en la cabeza y uno poder detectar y saber a dónde lo va a enviar. Y si le inicio profilaxis, si es un niño que no necesita más cosa como una deficiencia de IgA, etcétera.
el médico general tiene que sí o sí estar sensibilizado porque va a ser el que va a ver a sus niños en crecimiento y desarrollo, va a tener contacto con los niños. Lo que yo siempre les digo, trabajen lo que trabajen, van a tener contacto con niños. Es muy raro un trabajo en donde uno no tenga que ver un niño, así no les guste, así sean canzones, etcétera. Hay que conocerlos. Y el conocerlos va a permitir que ustedes diagnostiquen eso. ¿Listo? Si ustedes no lo conocen, se les va a pasar por el frente y no vamos a poder hacer un abordaje temprano y un tratamiento que, como les mostré en SCID, puede cambiar drásticamente el pronóstico y la sobrevida de sus niños. Y el pediatra, pues, va a ser el que coordine toda esa orquesta junto con el inmunólogo pediatra para tratar a estos niños y tener como todas las consideraciones. Esto es lo clásico que ya sabemos. Siempre que van a buscar inmunodeficiencias les va a salir esto. Entonces, este es el abordaje organizado, el resumen para que lo tengan ahí. Y los 10 signos de alarma de la Jeffrey Model Foundation, que básicamente es resumiendo todas las manifestaciones de las